¿Cómo están, amigos? Jorge Torero los saluda. Realmente preocupado porque acabo de escuchar 2 días en que se ha expedido un acuerdo ministerial en que en una directiva se establecen el uso progresivo de la fuerza y el uso de armas letales para que las Fuerzas Armadas, sus miembros, sus integrantes, la puedan hacer en escenarios internos. Y esto me ha llamado mucho la atención, porque las Fuerzas Armadas de un país se las organiza, se las sustenta, se las mantiene, se las capacita, pero es para combatir al enemigo externo. Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa externa del Ecuador, de cualquier amenaza que pueda afectar los intereses vitales de una nación. Pero establecer reglas de enfrentamiento para enfrentar al pueblo, eso me hace a mí suponer que realmente algo está mal en la democracia que vivimos en el Ecuador, en que no se tiene claro realmente quién es el enemigo. El enemigo, ni siquiera hablo de adversario, porque el adversario es entre gente de una misma nación que tiene un objetivo común, un interés común, que es el bienestar del pueblo. Pero que unas Fuerzas Armadas de un país se les dé un instructivo para que puedan incluso hasta matar a los ciudadanos de una nación, esto realmente no tiene nombre, no tiene calificativo y además es inconstitucional, irracional, torpe, y lo voy a decir por qué. La Constitución establece específicamente en el artículo 158, amigos, que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Lo entiende, señor Jarrí? Esto es competencia de la seguridad interna de la Policía Nacional. Y son ellos los llamados a establecer reglas de enfrentamiento cuando en una nación se subvierte el orden interno y se amenaza con la estabilidad, y no se diga no hablemos de golpe de estados o cuando se ejerce el derecho a la protesta. Se tienen que establecer normas, pero jamás se puede pretender que en ese uso progresivo de la fuerza ustedes pongan que pueden utilizar las armas para matar al pueblo. Pues eso es torpe. Y además, esto violenta la Constitución, que es la norma suprema, y no puede una directiva de usted decir que ahora sí tienen el respaldo legal para poder actuar las Fuerzas Armadas con el uso progresivo de la fuerza y el uso de las armas. Ustedes son fuerza de tarea de apoyo a la Policía Nacional. Y aquí hay que dejar claro que ustedes muchas veces han dicho que no tienen nada que ver, por ejemplo, en el ataque, en el combate o la guerra a la delincuencia. ¿Por qué allí sí no aplican esa directiva para acabar con los contrabandistas, por ejemplo, de combustibles, a los que están atentando a los pescadores en alta mar, a los narcotraficantes y narcoterroristas, a aquellos militares chuecos, delincuentes, que venden vituallas, armamento, incluso de las propias Fuerzas Armadas, y que la policía ha encontrado este tipo de evidencias? Es decir, lo que está pasando realmente es alarmante. Yo no quiero pensar que el presidente de la República, con esto de que se vienen protestas, está de alguna manera entregándole una carta blanca, un cheque en blanco a los militares para que actúen y puedan agredir a los ciudadanos que, ejerciendo el uso legítimo del derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, puedan ejercer sus manifestaciones en las calles. Estoy realmente preocupado, porque aquí se está haciendo tabla rasa de la Constitución.
El señor ministro de Defensa no es la persona autorizada a emitir ninguna norma. Por último, esas normas las tiene que establecer, si es que en algún momento se le puede ocurrir a alguien, es al presidente de la República, pues, que es la persona que vía decreto podría establecer parámetros, reglas de enfrentamiento, si se cabe, pero jamás esas reglas de enfrentamiento van a ser para combatir al pueblo. Eso no puede quedar ni siquiera en una letra, porque esto es un documento en que mañana usted lo van a calificar, señor Moreno, como un Allende, pues como los Castros en Cuba. Usted no puede quedar como un dictador, como un fascista, como un autoritario. Esto es terrible lo que acaba de suceder en el país y yo no lo puedo dejar pasar. Y no es que estoy en contra de las Fuerzas Armadas, por favor, no se entienda esto. Pero es que las Fuerzas Armadas están para combatir a fuerzas regulares que sean de la misma capacidad de ellos. Pues. Las Fuerzas Armadas tienen que combatir con elementos iguales a ellos, fuerzas regulares. Incluso cuando atacan a las fuerzas irregulares, ya allí se utiliza otro tipo de concepto en las hipótesis de conflicto y de guerra. Y aquí la policía está jugando para mí un papel de víctima de lo que son sus competencias y de lo que debe de hacer por temor al poder civil. Pero aquí son ellos los que constitucionalmente tienen el deber de garantizar el orden interno y la seguridad interna. No son las Fuerzas Armadas, por más que haya el estado de excepción. El estado de excepción, sí, autoriza a que las Fuerzas Armadas participen, pero en tareas de apoyo a la Policía Nacional. No es que va a reemplazar a la policía en su misión constitucional de garantizar el orden y la seguridad interna. Y lo que sí es lamentable es que en octubre vimos que hay mucha deficiencia en las Fuerzas Armadas, que tienen que capacitarse, tienen que cohesionarse, nuevamente tiene que reinar la disciplina. Las operaciones conjuntas tienen que ser fundamentales y llevadas a cabo con mucha responsabilidad por los mandos, porque no puede ser que un grupo de indígenas haya secuestrado militares, destruido tanquetas, vehículos de transporte y secuestrado incluso personal militar. Eso no puede ser. Si esto hubiera sido una guerra con alguna fuerza de otro país, hubiera significado el acabose. Nos hubieran invadido en 1 hora, 2 horas. Es terrible. Esa fue una evidencia terrible de que no estamos preparados como Fuerzas Armadas para responder en el caso de agresiones, de amenazas, como debe de ser, con eficiencia, con responsabilidad y con sacrificio. Así que les dejo este pequeño video, porque creo que aquí todos debemos protestar, porque ese acuerdo tiene que ser derogado y el presidente de la República darle una verdadera satisfacción al pueblo ecuatoriano, porque no puede ser que ellos incendien al país y encima el pueblo tiene que quedarse callado porque la Fuerza Armada tiene ahorita una patente de corso. Han decidido ser agentes 007 con licencia para matar. Esto es inadmisible, intolerable, y solamente en una dictadura, en un gobierno fascista, se puede dar este tipo de acciones y que nadie diga absolutamente nada. Muchas gracias.